Bueno, antes de irnos a la pausa, Juan Héctor, yo planteaba esta situación. La misma fuente, voy a insistir sobre esto porque quiero escuchar, Miguel dice, bueno, ya no hay que quejarse sobre esto, sino que más bien hay que decir qué es lo que se va a hacer y me parece bien, Miguel. También los y las salvadoreñas tenemos derecho a saber qué va a hacer el próximo gobierno. Ya ha mencionado, lo dejó claro el ministro de Hacienda en una entrevista que tuvo con Nacho Castillo en el programa 8 en punto, dijo claramente que el primer paso que se va a hacer, obviamente, en materia fiscal es tratar de buscar un pacto fiscal, un acuerdo fiscal, para tratar de mejorar la situación económica del país, llevar más plata, ¿no? Creo que eso es importante y distintos sectores de la sociedad salvadoreña coinciden en que es necesario revisar ese punto antes, bueno, y combatir la evasión y elusión fiscal y la corrupción, decía, que son como los primeros pasos en esa materia. Pero bueno, pero sí me llama mucho la atención esto, Juan Héctor Vidal, 1.058 millones de déficit, dice el Ministerio de Hacienda en una publicación, insisto, el 14 de mayo, una publicación de la prensa gráfica, pero por otro lado, fíjate que ayer el ministro de Hacienda, tú lo habrás visto, dio una conferencia de prensa donde dijo que el déficit hasta abril es de 241.3 millones, no obstante existe una proyección a mayo de 416 millones. De abril a mayo se va a duplicar el déficit, por lo menos en la proyección que se tiene, ¿no? De 241.3 a mayo de 416 millones. ¿Por qué difiere tanto esta cifra si viene de la misma fuente? Mira, es que no hemos entendido nosotros. En el último mes hemos tenido por lo menos 4 versiones del tamaño del déficit. Y no es lo mismo un déficit, para hablar en la jerga de los economistas, 1% del PIB que ser al 6% del PIB. Eso es, en una economía dolarizada, eso es tremendo. Pero ese es el asunto. Lo importante, yo creo que poco a poco se han ido abriendo, digamos, los espacios para descubrir de qué tamaño es el agujero. Creo que la primera institución que hizo una aproximación bastante cercana a la que ahora estás mencionando tú fue FUSADE. Pero a mí me llamó, y eso lo dije creo que en otro programa tuyo, con todo respeto por supuesto, cuando un funcionario, no voy a mencionar el nombre, pero sí es del área económica, de alto nivel, dice, bueno, estamos esperando las cifras de Banco Mundial para ver de cuánto es el déficit. Mira, yo no te voy a ir a preguntar a ti o a Miguel, mira, ¿cuánto crees que es mi déficit? No. ¿Cuánto debo al banco? No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Que las cifras están en la revista del Banco Central también hace poco, con Nacho Castillo, tuvo Rafa Barraza, acá, expresidente del Banco Central. Y, mire, acordémonos también que, infortunadamente, todo el sistema de información ha sido como descalificado por exfuncionarios de otro gobierno. Entonces uno en el Banco Central ya no es la fuente de información aquella confiable, transparente, sólida. Y en materia de finanzas públicas, mira, uno puede hablar sobre cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto. Inclusive puede confundir en la inflación, pero en cuentas fiscales, hasta el último centavo tiene que estar claro. Así es lo que me enseñaron mis profesores. Mis profesores que más que personalidad universitaria fueron los que me enseñaron más o menos a trabajar a mí. Usted me dice puede perder en el déficit de la cuenta corriente, pero en las cuentas fiscales, en la cuestión financiera, no se puede. Y claro, es entendible porque un nuevo gobierno tiene que explicarle al país en qué condiciones se le va a encontrar la situación, ¿no? Por varias cosas. Yo no creo que vayan a ser por estar echando la culpa al gobierno que entrega el poder. Es que lo que pasa es que para mí es lo que la sociedad está esperando, para ver de cómo nos va a costar, como se dice en el calor popular, pues que de lo que no cabe duda es que el país está en una situación realmente quizás más crítica que los periodos complicados de la guerra. Claro. ¿Por qué cambió tan dramáticamente la situación del país? Digo en términos de que si asumimos que este déficit fuera real, el que está diciendo el equipo económico del presidente electo Mauricio Funes, yo recuerdo que hace 2 meses, 3 meses atrás, el mismo presidente de la República estaba diciendo que las finanzas del país son sanas, ¿no? Y que había plata para los subsidios, que había plata para las obligaciones que tenía el Estado en ese momento. Pero de 2 o 3 meses para acá la situación parece catastrófica, ¿no? Sí, mira, los mismos empresarios, las personas con las que yo tengo contacto, pues lo han dicho. Y aquí hay que decirlo con toda contundencia. Miren, Miguel mencionó una cosa que es real, ¿verdad? Por supuesto, las primeras elaboraciones que hicieron aquí sobre la crisis de los Estados Unidos se hicieron ahí por agosto. Yo inclusive escribí un artículo
que causó polémica porque nadie se había encargado de señalar las implicaciones que iba a tener la crisis en el sector inmobiliario, cuando se ve que se fue extendiendo, se fue expandiendo la cosa y contaminó, salió de Estados Unidos, se expandió por todo el mundo. Todavía se conservaban cifras de crecimiento de 3-4%, hasta que los organismos internacionales poco a poco le fueron reduciendo las posibilidades de crecimiento al país, hasta encontrarnos con una cifra de 0 punto negativa. Ese es lo último que tenemos. Y naturalmente esa caída del Producto Interno Bruto ha sido brutal, ¿verdad? Y los ingresos fiscales se han venido para abajo, pero también se ha aumentado el gasto corriente, fundamentalmente. Y a mí lo que me preocupa a la gente, es el destino, fíjate, bien rápido, se le cambió a los préstamos que habían sido negociados, un acuerdo político, dicen también inédito, por lo menos en Frente Arena, para financiar los bonos que vencen en el 2011 y liberar un poco de recursos para obras de infraestructura, que es interesante. Es interesante también la negociación que se ha llegado, porque todas estas cosas no hay que verlas solo del lado negativo. El hecho de que se hayan puesto de acuerdo las dos fracciones mayoritarias para ver cómo le dan otro destino a los préstamos, también hay que valorarlo positivamente. Pero indudablemente son deudas heredadas del gobierno actual. Ya Miguel se refería a los gastos que decía el presidente electo que esta reorientación de los préstamos, Miguel, principalmente eran, decía, para pagar las deudas del gobierno actual, no necesariamente no necesariamente es un colchón que le están dejando al próximo gobierno. No es cierto. No. Y fíjate que inclusive si hay que ser uno, es decir, hay que tratar de ser más objetivo, ¿verdad? Porque fíjate que las deudas, por ejemplo, del transporte son, para mí, esas hay que eliminarlas, porque, o a ver cómo se busca una forma de que operen más eficiente y eficazmente los del sector transporte. A uno como ciudadano le choca, porque yo voy a estar contribuyendo a que sea un centavo, que bien lo necesito para otras cosas, para subsidiar 800, $800 para un bus, o 400 para un microbús, que está parqueado encima de eso. Sí, es de la otra cosa, arruinado, ¿no? Porque no tienen controles adecuados, no sabes cuántos buses han salido realmente a trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando uno va viendo todos esos asuntos, bueno, estamos también preocupados porque la situación es delicada, pero también tenemos que ver positivamente que salen a la luz pública esas cosas, hay cierta transparencia y uno podría sentirse un poco, bueno, aunque sea preocupado, pero por lo menos estamos llegando al punto donde está la situación del país. A ver, solo te agrego esto. Cuando hemos hablado en varias ocasiones con el equipo de gobierno del presidente Elías Antonio Saca, lo que dijo es que nosotros somos responsables, ¿no? Y tenemos mucha sensibilidad social, por lo tanto hay que mantener estos subsidios. Nosotros vamos a poner un subsidio al transporte colectivo porque es de suma responsabilidad de este gobierno proteger el bolsillo de los salvadoreños. Hoy te pregunto, ¿eso es responsable? ¿Fue responsable o fue irresponsable? En mi opinión fue irresponsable, porque un subsidio al transporte colectivo sin ningún tipo de regla ni parámetros, es decir, tú le vas a dar un subsidio, le han permitido incrementar la tarifa y encima un subsidio sin controles, como decía Juan Héctor, puede el bus estar parqueado y no se da ni cuenta el gobierno, pero aparte de eso no le exigen nada a cambio, y si el precio del combustible vuelve a bajar, se mantuvo el subsidio, es decir, tenía que hacer un estudio técnico. Cuando estuvimos en el gobierno nosotros, tomamos 9 meses quitar el subsidio, porque sabíamos que quitar el subsidio tenía un costo político alto, que iba a haber una huelga, lo teníamos programado para quitarlo la última semana del año, entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, porque sabíamos que en esa semana íbamos a afectar menos a la población. Y luego este gobierno entró y a los 3 meses puso subsidio, ¿verdad? Sin hacer un análisis técnico, sin ver si en realidad hay una necesidad, sin amarrarlo a nada. Pero digamos, yo quisiera regresar al tema fiscal y quisiera decir 2 cosas. Primero, el tema de la reorientación de los préstamos es muy sano y no es inusual que un préstamo se utilice para pagar una deuda ya existente. Eso se llama refinanciar un préstamo. Un préstamo que está actualmente a corto plazo, tú vienes, lo refinancias a largo plazo, y eso tiene un impacto enormemente positivo en las arcas del Estado. ¿Por qué? Si tú tienes una deuda de corto plazo, por decir, de $800 millones, y esos 800 los puedes tirar a 10 años plazo, eso quiere decir que al correr de 12 meses no tienes que pagarle a los bancos 800 millones, sino que tienes que pagarle únicamente 80 más los intereses, es decir,
probablemente puede andar ahí por los 100, 120 millones. Es decir, el flujo de efectivo cambia dramáticamente y te cambia totalmente las posibilidades de gestión. Ahora, creo que es importante, si tú crees, Romeo, que le dediquemos unos minutos a explicar esto del déficit fiscal. ¿Qué es, verdad? Un gobierno, cuando planifica su gestión del año siguiente, tiene que estimar más o menos cuánto es el ingreso que va a tener el Estado y en función de ese ingreso cuánto va a poder gastar, porque un déficit no es más que gastar más de lo que tienes de ingresos, ¿verdad? Esa diferencia típicamente se financia a corto plazo, se financia a largo plazo, ya sea se financia con préstamos en muchos casos para obra, para infraestructura.